de la Genjo y la Fonda Italiana, que se realizó el pasado 11 de marzo de 2023 en la localidad de Zenón Pereira, provincia de Santa Fe. También el Campeonato Internacional de las Américas para atletas con síndrome de Down, Americano Tri 21, Buenos Aires 2023, realizado del 20 al 25 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, y la Maratón Gisela López, que se realiza anualmente en la ciudad de Santa Elena, provincia de Entre Ríos. Asimismo, los proyectos de resolución para expresar beneplácito por la conmemoración del 50 aniversario del primer campeonato de turismo carretera obtenido por el piloto cordobés Héctor Luis Pirín Gradasi el 17 de diciembre de 1972 por la realización del torneo deportivo Juan Domingo Perón que organiza anualmente el sindicato de Luz y Fuerza de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y por la carrera automovilística en homenaje a los 170 años de sanción de la Constitución Nacional y los 40 años de democracia en nuestro país, a realizarse el 29 y 30 de abril de 2023 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Se destacó la obtención del título de campeón continental de boxeo AMB, peso mediano, conseguido por Francisco Bedú Verón en Orlando, Estados Unidos, el 12 de diciembre de 2022, y por la trayectoria de la deportista Estefanía Ferrando de la ciudad de Gualeguay, de la provincia de Entre Ríos, en la disciplina paralímpica boquia. Por último, el proyecto que expresa reconocimiento a Yamila Rodríguez, primera jugadora argentina de la historia que ingresó a la lista de las 20 jugadoras de fútbol femenino nominada a ganar el premio de los Globe Soccer Award, realizado el 27 de noviembre de 2022 en Dubái. Escuchemos ahora a los diputados Héctor Baldassi y Mario Leito. Pero básicamente nos vamos a reunir para conformar lo que es la comisión la comisión para poder elegir los deportistas distinguidos que cada diputado va a elegir para ser premiado con el estímulo del premio Islas Malvinas, que se hace en junio, que se realizaba en junio, obviamente con el tema de la pandemia se dejó de hacer, pero queremos restablecerlo. No buscamos al deportista que aparece todos los días o todos los fines de semana en la televisión, porque ese lo conocen todos. Necesitamos al otro deportista que también con un enorme esfuerzo se supera día a día, pero que no tiene esa visibilidad. Entonces el sentido, la idea de este premio es que vaya dirigido precisamente a esos deportistas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Te invitamos a transitar la información de Neuquén a Jujuy. Siberia 21. Desde la provincia de Santa Fe. Desde Salta. Desde Tucumán. Desde San Luis. Siberia 24. Siberia 24. Mendoza está en Siberia 24. El Chaco también está en Siberia 24. Siberia 24. Siberia 24. En Caput. Muy buenos días, muy buenos mediodías para todas, todos y todes. Estamos en Siberia 24, empezando una nueva semana con bastante energía, un día precioso en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer un recorrido como siempre intentamos. El programa anterior de Recontra Caput estuvo conversando con alguien de Neuquén, con un periodista de Neuquén, acerca de la sorpresiva elección de Rolando Figueroa que había sido vicegobernador de Omar Gutiérrez, el actual gobernador, que ambos provienen del MPN, del Movimiento Popular Neuquino. Y bueno, Rolando Figueroa es una de las sorpresas de estas elecciones. Se impuso por casi 8 puntos y bueno, va a tener una gobernación interesante. La provincia de Neuquén, una de las más ricas de la Argentina, tiene a vaca muerta. Ya estuvimos durante la programación de Caput conociendo un poco de lo que fue esta elección.
Y hubo otra provincia que también tuvo, bueno, elegidos gobernador, intendentes, consejeros. Y bueno, tenemos que con el 95, con 78% de las mesas escrutadas, Alberto Bereltinec, como se esperaba, de Juntos Somos Río Negro, consiguió la gobernación. Va a suceder a Arabela Carreras y consiguió 42.1% de los votos, mientras que Aníbal Tortorielo, de Cambia Río Negro, obtuvo casi el 24%. Silvia Orne, del movimiento Evita, fue de Vamos con Todos, el partido más cercano, digamos, a lo que es el Frente de Todos, con 10,6%. Mientras que quienes apoyaban al ultraliberal Milei, su candidato era Ariel Romero, en Primero Río Negro, consiguió 9,1%. Para hablar un poquito más sobre lo que pasó en Río Negro, tenemos a la periodista Carolina González, que siempre nos ayuda para explicarnos un poquito lo que pasa, para tenernos en la actualidad. En este caso, bueno, habló un poco de cómo fueron las elecciones. A ver, escuchamos a Carolina entonces. La provincia de Río Negro eligió ayer a su gobernador y también a quienes integrarán la legislatura unicameral por los próximos 4 años. Alberto Bereltinec se quedó con el 42% de los votos, seguido de Aníbal Tortorielo, de Cambia Río Negro, con el 23, casi 24%. Luego Silvia Orne, de Vamos con Todos, con el 10, poco más del 10%, y Ariel Rivero con el 9%, Ariel Rivero de Primero Río Negro. ¿Qué nos dejó de interesante estas elecciones? Bueno, además, vale aclarar, también se votaron en 22 municipios de la provincia para elegir intendente, consejo deliberante y en 34 comisiones de fomento. ¿Qué nos dejaba de interesante esta elección? Bueno, una lectura política bastante diferente a lo que nos venían ofreciendo otros años. En principio, Alberto Bereltinec es parte del oficialismo, este va a ser su tercer mandato como gobernador. Recordemos que él asumió en el año 2012 por la ley de acefalía, cuando fue asesinado el ex gobernador Carlos Soria. Luego fue por la reelección, ganó con un altísimo porcentaje esa reelección, hasta el año 2019, cuando intentó nuevamente la reelección, pero su intento fue frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora volvió a postularse luego de los 4 años de gobierno de Arabela Carreras y obtuvo este 42% que ellos esperaban fuera muchísimo más. ¿Y por qué digo que lo esperaban? Bueno, algunas cositas interesantes que se vieron los días previos. En principio, Bereltinec, además de ir con la boleta de Juntos Somos Río Negro, el partido oficialista, también logró varias boletas colectoras. Entre ellos, logró con una parte importante del peronismo, especialmente de aquel que encabezó el senador nacional Martín Doñate. Y por esa razón esperaban estar alrededor del 60% de los votos, o obtener el 60% de los votos, algo que no lograron. Días antes de las elecciones, una consultora de la provincia de Córdoba había anticipado exactamente estos números, o muy parecidos a estos números, 40% aproximadamente para Juntos Somos Río Negro, Cambia Río Negro, que es Juntos por el Cambio, un 23-24%, y luego el restante de las fuerzas. En ese momento, bueno, es donde tratan de generar desde el partido oficialista un clima ganador donde se hablaba del 60%, algo que no ocurrió. Alberto Bereltinec, de todas formas, se queda, por supuesto, con la gobernación, pero pierde la mayoría y la hegemonía que ha tenido en la legislatura durante tantísimos años, durante 3 periodos consecutivos en realidad, mayoría casi absoluta en el cual imponía todos los temas de discusión y dirigía, por supuesto, cuáles eran las leyes que se aprobaban y cuáles no. En esta oportunidad, bueno, va a ser bastante más ecléctica la representación dentro de la legislatura provincial, no solo Juntos Somos Río Negro, sino también Juntos por el Cambio va a tener su representación, lo va a tener también esta partecita del Frente de Todos y lo va a tener también
Primero Río Negro, que Primero Río Negro responde a Javier Milei, a la fuerza de Javier Milei. Así que bueno, va a ser una legislatura diferente esta que vamos a poder ver. Otro detalle que yo quiero aportar acá tiene que ver con, lo que logró que fuera dividido el peronismo, el Frente de Todos, el Campo Popular, el crecimiento de la derecha. Es decir, aquellos votos que tradicionalmente en el desencanto se volcaban hacia la izquierda, en esta oportunidad se volcó hacia la derecha y la fuerza de Javier Milei está creciendo en la provincia de Río Negro. Excelente, muy completo el informe de la periodista amiga de Río Negro, Carolina González, a quien le agradecemos siempre sus intervenciones. Interesante lo de Río Negro. Se suponía que Beretilnec iba a sostener la mayoría en la legislatura y finalmente no pudo. Tuvo en Aníbal Tortorielo un rival importante que obtuvo casi el 24% de los votos y bueno, ya nos estuvo contando Carolina acerca de los demás partidos. Y bueno, ahora vamos a tratar de comunicarnos con la provincia mediterránea de Córdoba, porque bueno, hay muchas novedades. Hace rato que no hablamos con Córdoba y siempre es una provincia que nos tiene interesados. Así que vamos a hablar con la periodista Bettina Marengo. Hola Bettina, buen día. Bettina, ¿me escuchás ahí? Ahora, a vos sí, pero recién no escuchaba, hay un murmullo. Ah, ahora sí, ahí estamos en contacto. ¿Cómo anda todo por allá, por Córdoba? Está bien, está lindo el día, está caldeado el ambiente y lindo el día otoñal. No estoy al aire, ¿no? Sí, yo soy Lisandro, ¿cómo andás? Ya te presentamos rapidito, aprovechando el tiempo, ¿viste? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Y por qué nos Lisandro? Decías caldeado? ¿Qué tal, Bettina? Mucho gusto. ¿Por qué nos decías caldeado? Estamos en un clima electoral. Mirá, hay un clima electoral muy marcado ya, pese a que todavía el cronograma no ha arrancado oficialmente. Acá las elecciones provinciales van a ser el 25 de junio. Todavía no se sabe la fecha de votación de la ciudad capital, que como vos sabés es la segunda ciudad más importante del país. Pero provincialmente, ayer hubo novedades, domingo, un nuevo triunfo de Juntos por el Cambio, en una localidad que se llama General Cabrera, que es pequeña, es la cabecera de un departamento del sureste provincial, es pequeña para los 3 millones de electores que tiene la provincia de Córdoba, pero significó el tercer triunfo al hilo de Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. En esta cosa de los cronogramas desagregados de intendentes, Córdoba tiene 427 intendencias y comunas, muchos van a votar, muchos del oficialismo consiguió que votaran el mismo día que las elecciones provinciales, pero después hay localidades que por carta orgánica o por decisiones políticas han adelantado las elecciones. Ayer ganó el radicalismo en el marco de Juntos por el Cambio, en General Cabrera, y estuvo todo Juntos por el Cambio ahí, ¿no? Festejando una ciudad muy agroexportadora del sureste provincial. Estuvo, por supuesto, Luis Juez, Mario Negri, porque el candidato viene de la extracción negrista del radicalismo, de Loredo, y hubo también llamados telefónicos de referentes nacionales como Patricia Bullrich. Es la tercera elección en localidades chicas que viene ganando Juntos por el Cambio, y obviamente a ellos les conviene mostrar un escenario de pretriunfo, digamos, de cara al gran desafío de, desbancar al PJ después de 23 años, con la fórmula de Luis Juez por ahora, y el vice en signo de pregunta, ¿no? Todavía no está definido quién va a ser el vice de Juez, todos los caminos conducen al diputado de Loredo, pero eso todavía está por definirse. Claro. Te quería hacer una preguntita. Lo caldeado viene por otros... Sí, decime. Sí. Me decías que es un área de la zona núcleo, ¿no? De General Cabrera y que ganó con casi el 81%. Sí. Esto, digamos, trajo ganó varios... muy bien, claro. Ganó muy bien, sí. Y llevó muchos dirigentes radicales y del PRO a las celebraciones. Sí, porque además, por ejemplo, Luis Juez ha habido a hacer campaña unos días antes. Es una elección en una zona, claro, muy macrista, digamos, que tiene un corazón muy amarillo, y esto vale mucho, es muy importante, más allá que, como te digo, son localidades chicas, deben ser 7.000 electores, 8.000 electores, Córdoba tiene 3 millones de electores. De todas maneras, todo lo que viene hasta ahora ha sido chico, ganó en La Falda primero, en Punilla, una localidad que también es difícil para el oficialismo provincial, Punilla, digo, un departamento que es difícil, ganó en Hernando también, tercero arriba, son
Bueno, parece que se nos interrumpió la comunicación. Muy interesante lo que nos estaba contando de General Cabrera, la periodista Bettina Marengo. Y bueno, ahora vemos si podemos reconectar. Y si no, bueno, también está bueno informar que de alguna forma Mauricio Macri está pidiéndole al candidato cordobés Luis Juez, que como escuchábamos recién, tiene una alianza con Rodrigo de Loredo, le está pidiendo a Luis Juez que se defina, digamos, va a gobernar para quién, para qué, para quién, para quiénes. Es más o menos lo que también intentó hacer con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? De condicionarlo, de decirle, bueno, esta alianza que ustedes tienen con los radicales está muy bien, pero yo soy el jefe y las políticas las voy a marcar yo. Entonces, bueno, vemos si podemos reconectar para cerrar un poquito la charla con Bettina Marengo de la provincia de Córdoba. Y bueno, y ahora regresamos entonces con Bettina. Bettina, se cortó. Hola, Bettina. Hola, Lisandro. Bueno, suele suceder. Sí, y lo último que te pregunto, así la hacemos cortita. Estaba leyendo que... No. Bueno, estamos con algún problema de la comunicación con Córdoba. No hay ningún problema entonces. La continuamos en otro momento, que Córdoba, como decíamos, recién el 25 de junio van a ser las elecciones, así que queda mucha tela por cortar todavía en la provincia mediterránea. Así que vamos a una breve cortina o algo así y vamos a hablar con otro periodista. Vamos a seguir con este viaje metafísico de Siberia 24. Continuamos en Siberia 24, bueno, seguimos indagando en la actualidad de las provincias del país. Como les contaba, Mauricio Macri le estuvo condicionando a Luis Juez y le hizo un guiño a Schiaretti, así que esa sería la noticia. También nos enteramos recién que hubo un asalto en la casa del diputado Mario Negri de la Unión Cívica Radical cordobés. Así que bueno, vamos a intentar ver si tuvo algún tinte político o de qué se trató esta situación. Pero para continuar informándonos, vamos a viajar ahora metafísicamente al NEA, a la provincia de Misiones. Vamos a hablar con el periodista de Radio Nacional, Mario D'Arpino. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. ¿Vos cómo andás? Bien, muy bien. Acá en un mediodía nublado, con una buena temperatura, lleno de turistas, repleto de turistas. Mirá. La verdad, increíble. Recordanos en qué ciudad estás vos. Puerto Iguazú. Ah, claro, ¿no? Estás ahí cerca de la triple frontera. Sí, pero en realidad mayo, te cuento algo, una particularidad. Mayo y junio son meses de baja, por así decirlo. Y la verdad es que hay tanto turismo nacional, para nuestra sorpresa, y turismo sobre todo internacional, que claro, para ellos también es un momento turístico bastante particular, no es su temporada alta, por así decirlo. Claro. Y estamos teniendo una recepción de muchísimo turista, muchísimo turista. Bien, pero algo que no favorece al turismo es que estuvimos viendo que aumentaron los combustibles. Estuvimos haciendo una breve comparación acá con los precios que hay allá en Misiones y acá en provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos podés contar de esto? Sí.
Y bueno, en realidad esto es una relación de orden histórica, es un desfasaje, es un desequilibrio, digamos, que se viene arrastrando prácticamente históricamente, en la cual en la componentes del combustible se incorpora un costo que no se contempla, o por lo menos de alguna manera no se licúa en la totalidad de los territorios. Entonces nosotros que somos una de las provincias que estamos más alejadas de la zona productora de petróleo y de refinados, nos encontramos con el combustible más caro del país permanentemente. Los aumentos que están pautados por el gobierno nacional del 4% siempre sufren desfasajes, llegando hasta el 6% en el anterior aumento. Entonces, por lo tanto, permanentemente tenemos la nafta más cara del país. A contracara de esto, para colmo, digo para colmo porque muchos cuando uno establece los precios, muchos también tienen que ver las razones de orden de mercado, estemos o no de acuerdo, los propietarios de las estaciones de servicios así lo manejan, y lo cierto es que tenemos una sobredemanda. Por este tema turístico por un lado, y por el otro lado porque nuestros vecinos, claro, al comparar en relación a los valores de cambio, vuelcan su moneda al blue, entonces obtienen un valor que es muchísimo más alto. En el caso de Brasil es 2 veces, es 120, 130% más cara la nafta en Brasil a la nafta argentina. Claro. O sea, es muchísimo. Te iba a decir eso, que muchos tienen el precio del combustible atado al dólar, y en Argentina actualmente está barato en relación a ellos, tanto en Uruguay, bueno, en Brasil, no sé cómo está en Paraguay, pero mucha gente en algún momento de la pandemia viajaba a la Argentina para cargar nafta. Sí, bueno, en ese sentido Paraguay también, pero Paraguay tiene una política de subsidios del mercado interno con el tema de combustible, y es importante, pero es casi comparable es un poquito más barata que en Brasil, pero en Brasil prefieren cargar en la Argentina porque en realidad la diferencia es mucho más grande y las calidades de los combustibles también son distintas. Claro, la nafta. Bueno, y aparte, tenemos YPF, ¿no? Recordemos que... pero estas asimetrías dentro del país deberían repensarse, ¿no? Debería haber alguna forma de planificar, cosa de que no sea tan caro todo, ¿no? La producción, la energía es necesaria para todo el petróleo hoy en día. No, la verdad es que para nosotros el costo, la carga del costo logístico es altísimo para nosotros como país, en términos de lo que uno puede tener, más allá de la voluntad federal que uno pueda tener, tiene que ver con la voluntad de la integración de los territorios. Claro. No puede ser que haya territorios que estén históricamente castigados en relación a otros. Nosotros somos la única provincia del país, a esto le agrego, que no contamos con gas de red. La única provincia que no contamos con gas de red. Entonces, por lo tanto, los costos de industrialización de nuestros productos se multiplican por muchísimo más que lo que se podría multiplicar. Entonces, a la hora de la inversión en términos industriales, es más lógico, obviamente, que alguien ponga una fábrica en Resistencia que la ponga en Misiones, obviamente. Entonces, eso va generando un sistema claramente degradatorio y claramente, digamos, en una espiral que lo que hace es, ya que hablamos tanto de concentración económica, también hay una concentración económica de orden territorial, en la cual las concentraciones generan una sinergia positiva hacia algunos lugares y a los otros nos queda de alguna manera, como acá decimos en nuestra oportunidad, un refugo, ¿no? Nos queda poco y nada de lo que tiene que ver con este proceso, por ejemplo, de incorporación de la mano de empleo industrial, ¿no? De eso no nos queda nada. Nosotros hemos crecido gracias de la mano de lo que es el empleo privado de servicios, y exclusivamente de servicios. ¿Y servicios? Turismo, gastronomía. Turismo, gastronomía, logística son los pilares de nuestro crecimiento. Somos la provincia que registra, este fue el mes 24 que registra el crecimiento del empleo privado. Mira que bueno. Acá en La Nación creo que son 13 los meses. Empezó mucho antes en Misiones la recuperación. Sí, empezó mucho antes, porque la relación nuestra con la pandemia fue bastante particular. Nosotros tuvimos un mantenimiento gracias a las políticas del Gobierno Nacional de mantenimiento del empleo privado, pero por el otro lado también se creció mucho el tema de lo que tuvo que ver con lo logístico y con la industria de la madera. La industria de la madera tuvo una fuerte recuperación, porque tenemos que recordar como si fuese hace 200 años, ¿no? Pero hubo mucha construcción de orden privada, reparaciones, que se hicieron en los tiempos de pandemia, que maximizaron mucho las demandas, sobre todo de madera y de yerba mate.
que eso fue el otro tema, ¿no? Donde se tomaba un mate, terminaron tomando 4 o 5 mates. Claro. Entonces ahí también hubo un impacto positivo. Y con respecto a la yerba mate, también es uno de los productos que más se siembran y que más se exportan, ¿no?, de la provincia. ¿Tiene algún precio? Nosotros tenemos de alguna manera ahí en ese sentido tenemos una novedad, que bueno, no es tan novedad, pero en realidad el Gobierno Nacional, por primera vez en muchísimos años, desde la creación, que ya tiene 20 años del Instituto Nacional de Yerba Mate, generó un valor de referencia, porque la yerba mate tiene un mercado regulado, de referencia, digamos, más cercano, nunca estuvo tan cerca de la solicitud de los pequeños productores, que es de 120 pesos por kilo de hoja verde. Traducido para el consumidor, por cada kilo de yerba mate se necesitan más de 3 kilos de hoja verde. Entonces solamente de producto ya hay 360 pesos, 400 pesos solamente de hoja verde, más todo el proceso industrial de comercialización y envase. ¿Qué quiere decir con esto? De que va a haber un impacto inflacionario claramente, pero va a haber un impacto también de recuperación económica para aquellos pequeños productores que a través de este mecanismo que es tan provechoso de la regulación, los ha complicado en el marco inflacionario, porque la pauta y se pactan los valores cada 6 meses. Entonces, esa complejidad y ese desfasaje los venía matando. Hoy tenemos, gracias porque fue a laudo, porque en realidad hay una mesa concertadora que nunca termina de cerrar los precios, y el Gobierno Nacional termina laudando a través de la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Agricultura. Este mecanismo es la primera vez que oye realmente los productores, y la verdad que los productores han visto reconocido el esfuerzo que vienen haciendo a diario para poder sostener la producción. Por el otro lado, obviamente vamos a pagar la yerba un poquito más cara, pero bueno, todo se ha disparado tanto que lo que se puede disparar de yerba mate es nada. No, y si es como nos decís que va a favorecer a los pequeños productores, no sería tan grave. Estamos cansados de siempre favorecer a intermediarios, ¿no?, en las cadenas. Exactamente, o a sectores oligopólicos que en realidad son formadores de precios. El mercado al tener una regulación que no puede establecer valores por debajo de los valores de producción, lo que ha hecho es que, digamos, le ha dado oportunidad a muchos pequeños productores a poder recuperar sus propias marcas, a poder tener una diversidad de productos y también, obviamente, a tener un valor muchísimo más equilibrado frente al oligopolio que nos dejó los 90, que generó un proceso de concentración, que es lo que vemos hoy en las góndolas de los grandes supermercados. Vemos 5 o 6 marcas o 5 o 6 molinos que tienen 2 o 3 marcas, pero nada más. Entonces, ese proceso, hay un proceso de recuperación de pequeños productores gracias a la política que, vuelvo a decir, de reconocimiento económico de este esfuerzo y de este trabajo que es un trabajo manual, que es un trabajo y que es un producto único en el mundo. Claro, bueno, entonces reconocemos la tarea del Gobierno Nacional para también favorecer la competencia, ¿no? Eso de alguna forma puede bajar un poco los precios. La yerba ha aumentado casi el 100% en estos últimos 2 años, según estuve viendo. Sí, exactamente. Sí, claramente. Lo que pasa es que también, digamos, pensemos que el interanual fue 107, ¿no? Sí. Y cuando estamos hablando de pequeños productores, estamos hablando de que inclusive hasta el insumo de costo de vida impacta directamente, porque muchas veces la estructura en general, la provincia de Misiones concentra el 95% de la producción de yerba mate. El otro 5% está en Corrientes, que tiene una estructura de producción distinta, de estancias, de extensión. En el caso nuestro son de minifundios en su mayoría. Entonces, por lo tanto, el costo de vida, la incidencia de los costos de vida, terminan teniendo un impacto en la economía propia y en el costeo de los propios productos, más allá de que inclusive muchos de los productos agrícolas se manejan y se rigen por el dólar blue, que es parte de los desfasajes que viene sufriendo la economía agraria, ¿no? Digamos, tanto de los pequeños como de los más grandes, ¿no? Hay algunos vivos que van y le ponen cualquier precio. Sí, lo sufrimos todos. Eso lo sufrimos todos. Bueno, Mario, te agradecemos mucho y esperamos volver a conversar pronto para ver cómo viene el tema electoral también allá. ¿Tenés alguna novedad al respecto para cerrar? Y bueno, mira, básicamente, digamos, en términos electorales, en el día de hoy se termina, digamos, las objeciones del padrón. O sea, nosotros estamos en la super recta final. El 7 de mayo son las elecciones, o sea, ya está toda la dinámica mayor de campaña. Campaña tranquila igual, una campaña en la cual
se presentan, nosotros tenemos ley de lemas, entonces nosotros estamos acostumbrados a mucha cotillón, ¿no es cierto? Imagínate que, por ejemplo, acá en la ciudad de Puerto Iguazú tenemos 29 candidatos a intendentes. 29, numerazo, ¿no es cierto? Para un pueblo de 80.000 habitantes. Por lo tanto, esta recta final nos muestra muy colorida, nos muestra con mucha acción política, nos muestra con mucha gente en la calle. Y bueno, la verdad que a 40 años de la democracia, para nosotros es una celebración importante y lo celebramos en la calle. Claro, yo hablando con otras provincias entendí que esto de tener tantos candidatos para una ley de lemas es como una estrategia, porque todos terminan confluyendo en el ganador, digamos. No sé si... Y claro, la ley de lemas, para aquellos que no saben cómo es, en realidad existen sublemas, por lo tanto hay es una, también otra, seguimos hablando de distorsiones. Genera lo siguiente, genera de que un lema, o sea, un partido político tiene 15 candidatos. Y los 15 candidatos sacan 1.000 votos cada uno. Y en otro, hay otro que presenta 5 sublemas y sacó, no sé, 1.500 votos. El que más votó, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el candidato que fue más votado no termina siendo intendente porque en realidad pertenece a un lema que no tuvo la cantidad de votos en la sumatoria de sus sublemas. Es complejísimo, yo lo sé. Pero entonces existe esa dificultad. Pero también la verdad es que esta deformación, yo sé que se fue corrigiendo, no se fue corrigiendo, pero fue, digamos, la realidad política hizo que, como en tantos lugares del país, es muy difícil el tema del cambio de personas en los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces existen procesos muy consolidados. Nosotros hoy tenemos un gobierno provincial que es un partido provincial que tiene 20 años en el gobierno. O sea, un montonazo, como mucho, ¿no? Sí. Y además gobierna, de los 78 municipios, gobierna 77. Hay un solo municipio que es el Frente de Todos. Claro, o sea, una hegemonía. Es una hegemonía pero terrible. Entonces, la verdad es que, digamos, tiene sus pros y sus contras la situación. Entre ellos, digamos, que es muy complejo para la oposición estructurar cantidad de sublemas posibles para hacer competitiva la propuesta en cada una de las ciudades. Es realmente muy difícil. Imposible en la política no hay nada, pero sí es muy difícil, sin ninguna duda. Genial, Mario, quedó bastante claro cómo es el tema de los sublemas. Y bueno, te agradecemos mucho este informe para Siberia 24 y esperamos volver a conversar en algún otro momento pronto. Siempre dispuesto y un fuerte abrazo a todo ese equipo. Un abrazo, muchas gracias. Mario Darpino desde Puerto Iguazú, Misiones, nos informó en Siberia 24. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Programa semanal sobre la actualidad cultural, social y política. Entrevistas y música. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Voces y contexto. Los lunes a las 3 de la tarde. En Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Sociedad. Daniel Filmus llamó a transformar el modelo productivo para generar redistribución. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación enfatizó que independientemente del gobierno que haya, la crisis subsiste en la medida que dependamos de las divisas que nos ingresan por la exportación del sector primario. Además indicó que para que la transformación se dé no basta con la voluntad de algunos actores, sino que hay que pelear el modelo productivo porque el actual no es el que va a generar crecimiento con distribución.
Santa Cruz. Asaltan una minera y roban una camioneta con lingotes de oro. El atraco se produjo en la sede de la empresa minera Patagonia Gold, en la localidad de La Bajada, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Gobernador Gregores. El asalto fue cometido anoche cuando un grupo de personas encapuchadas ingresó a la firma y tras agredir al personal sustrajo una camioneta Toyota Hilux con lingotes. En el lugar trabajó personal de criminalística y de la Delegación de Investigaciones de San Julián, que realizó operativos por varios sectores de la provincia en busca de la banda criminal por el momento prófuga. Más información en telam.com.ar. El eje de la data. Otra lectura es posible. El eje de la data. Y si no la quieren ver, que se mejoren. El eje de la data. Lunes a las 4 de la tarde. En Caput. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Acomodate y abrochate el cinturón. Que Siberia 24 sigue su recorrido por todas las provincias argentinas con las noticias de la semana. Siberia 24 en Caput. Continuamos en Siberia 24 en esta mañana fresca de lunes, pero donde debe estar más fresco es en la provincia de Chubut, donde nos recibe Silvio Vega, el periodista de Radio Nacional Esquel, que en este momento está en Rawson, si no me equivoco. Hola Silvio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Lisandro? Un gusto. Sí, estamos aquí en Rawson con una temperatura de unos 13 grados a esta hora aquí en la capital de la provincia de Chubut. No está tan mal, ¿no? Podría ser peor. Sí, podría ser peor, a la mañana temprano es peor. Créanme que es peor, así que estamos bien, estamos entrando en el otoño, se empieza a sentir las mañanas cada vez más frescas, después mejoran por la tarde, pero sí, el arranque es fresco, digo. Buenísimo. Y bueno, nos enteramos que hubo elecciones en la ciudad de Trelew, una de las más importantes de Chubut. ¿Qué nos podés contar de esto? ¿Qué repercusiones hubo? Bueno, ayer se realizaron las elecciones en Trelew, desdobló. Trelew es la ciudad, la segunda ciudad en importancia en cantidad de habitantes en la provincia de Chubut, con un triunfo para Juntos por el Cambio, un triunfo que termina siendo holgado porque el candidato, junto con Ricardo Merino, el próximo intendente de Trelew, sacó 33 puntos y el segundo 15, el segundo del Frente de Todos, Emanuel Coliñir. En tercer lugar, muy cerquita, terminó Gustavo Macay, que ya fue intendente, y en cuarto lugar la candidata del oficialismo actual, del intendente Maderna, terminó en ese lugar la diputada Leila Lloyd Jones, y cada uno de ellos, salvo la mayoría que va a ser de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante, estará integrado por estos partidos, por el Frente de Todos, y también los otros partidos que mencionabas. Cada uno va a meter un concejal de los 10 en total que tiene el Consejo Deliberante de Trelew. Cerca del 70% de los trelewenses fueron a votar, unos 88.000 estaban habilitados para
hacerlo en 47 escuelas. Buena participación de la gente si tomamos en cuenta que era una elección desdoblada y la gente, me parece, con el ánimo que quiere ir cada vez menos a votar. Esta elección seguramente va a repercutir en lo que pueda hacer la provincia de Chubut, si adelanta finalmente o no las elecciones. Se habla que esta y la próxima serán unas semanas claves para saber si el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, termina adelantando las elecciones o se mantiene como hasta el momento lo viene diciendo con las elecciones nacionales del mes de octubre. Claro, es una de las provincias que todavía no define y seguramente esté mirando un poco lo que pasa en la política nacional, el gobernador Arcioni, para definir la fecha de la elección a gobernador, o cómo viene el tema ahí. Hola. ¿Ahí me escuchás, Lisandro? Sí, mejor. Te decía que el gobernador y muchos partidos políticos y muchas personas que están vinculadas a la política, muchos políticos, estaban esperando a ver qué es lo que pasaba en Trelew, y a partir de los resultados de Trelew van a tomar algunas decisiones. La semana pasada se hablaba muy fuerte de que finalmente Chubut iba a adelantar las elecciones, iba a fijar fecha para fines del mes de julio, hasta el 27 de este mes tiene tiempo para decidir si adelanta o no las elecciones. Hasta ahora el gobernador se ha mantenido, y hoy ha declarado también lo mismo, con se ha mantenido con las elecciones nacionales del mes de octubre. El gobernador Arcioni, con una cercanía o un vínculo directo con el ministro Massa, más que nada, por eso había un compromiso que hasta ahora se está cumpliendo. Hay que ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, si finalmente termina adelantando o no las elecciones aquí en la provincia de Chubut. Dijo que se requiere de un acuerdo amplio político para llevar adelante el adelantamiento, que por ahora no estaría. Claro, y de Gerardo Merino, ¿podrías caracterizarlo rapidito de qué se trata, cuál es su tradición política? Sabemos que viene, de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero ¿qué ideología sostiene o por dónde irán sus políticas en Trelew? Bueno, es un veterinario de profesión que está vinculado directamente con la Unión Cívica Radical, que ganó las internas al lado de alguien del PRO como el senador Ignacio Nacho Torres, que también será hasta el momento precandidato por Juntos por el Cambio a gobernador de la provincia de Chubut, que le ganaron las internas a la conducción del radicalismo provincial, que presentó a Federico Mazzoni, ex ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, como candidato en la ciudad de Trelew, una ciudad que ha caído bastante en los últimos años, sobre todo con desempleo e inseguridad. Buscaron un candidato que no le resultó de agrado a la gente, perdieron las internas con el PRO, que estaba encabezado también en cuanto a la fórmula con un hombre netamente del radicalismo, y que ahora tendrá 6 meses largos para hacer una transición lo más ordenada posible con el intendente Adrián Maderna, que es de extracto justicialista, aunque ya ayer el propio Maderna fue al búnker de Merino a felicitarlo y un poco a tratar de brindarle su apoyo de cara a estos 6 meses que, insisto, va a ser muy difícil en una ciudad que no tiene relación prácticamente con el gobierno provincial, sino institucional, porque hay un distanciamiento muy marcado entre el intendente de esa ciudad, Adrián Maderna, y el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni. Sí, yo estuve hablando hace poco con otro periodista de Chubut y nos decía, concluíamos entre los dos que Arcioni llega bastante golpeado al final de su mandato, con todo lo de, el chubutaguazo que fue muy fuerte, con el tema de no pagar los salarios a los estatales o tener retrasos, y con esto, con su poco vínculo político, ¿no? Con algunos dirigentes de su provincia. Exactamente, aquí en la provincia de Chubut, Arcioni logró el año pasado acomodar un poco la provincia, el barco, pero no le alcanza. De todas maneras,
tuvo en Coligny su candidato que terminó segundo, y lo que termina siendo la representación de Arcioni del Frente Renovador aquí en la provincia de Chubut, y lo que se busca dentro del justicialismo, un gran acuerdo para competirle directamente a Juntos por el Cambio, que tendría la figura de Nacho Torres, el próximo candidato a gobernador, que bueno, ha salido fortalecido justamente de las últimas elecciones que se han dado, él ganando como senador muy bien, y ayer ganando en la ciudad de Trelew, Juntos por el Cambio, la elección a intendente, y de esa manera llega. De todas maneras, todavía Chubut no ha definido, y el justicialismo en particular, su candidato, porque se va a desglosar de el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y el vicegobernador Ricardo Sastre, que son los dos que quieren encabezar por ahora las fórmulas. Se han reunido en un par de oportunidades y todavía no han llegado a un acuerdo para ver quién se baja y quién continúa en este camino, sino indefectiblemente irán algunas internas si es que no hay quien dé el paso al costado, justamente como para que no haya internas y no salgan heridos aquí en el justicialismo de la provincia de Chubut, ¿no? Claro, vos me decías el Frente de Todos, y Arcioni también juega dentro de esa interna, ¿no? Con el Frente Renovador. Claro. Arcioni se posicionó un poco mejor a partir de la situación de pago atrasado de haberes y demás. Se ha normalizado esa situación, pero sigue habiendo algunos inconvenientes en educación, en salud, aquí en la provincia de Chubut, sobre todo con el tema escuelas, y bueno, eso es un punto en contra para el gobernador, pero sí saben que viene de la Frente Renovador, que está dentro del justicialismo, y buscan un gran consenso con todos los sectores justamente del PJ, que hasta el momento no lo han logrado. De todas maneras, queda poco tiempo justamente para ver qué es lo que va a pasar. Ya algunos especulan de que Juan Pablo Luque sería quien quede al frente a fórmula del justicialismo, y Sastre daría el paso al costado, aunque en las últimas entrevistas los dos han ratificado justamente su intención de ser candidatos a gobernadores por ese espacio político. Bien, Silvio, y ya te estamos perdiendo, te hago la última, a ver si podemos. Con respecto a esto último, entre Luque y Sastre, ¿no? ¿Cuál va a ser el método para elegirlo? ¿Se va a decidir por acuerdo? ¿No va a haber un dedo que señale a quién va a ser el próximo gobernador? ¿Cómo va a ser ese mecanismo de selección? El tema que el dedo, ¿quién es? Digo, porque el gobernador, claro, no dijo yo voy a dejar que se pongan de acuerdo ellos. Arcioni no va a ser candidato en este turno electoral porque no puede, está cumpliendo su segundo mandato y no tiene tampoco intenciones. Sí saben que necesitan el aparato del gobierno provincial para avanzar en las elecciones, lo que ha señalado Arcioni es que espera un acuerdo entre los candidatos, si no existen otras posibilidades, porque Ricardo Sastre en Puerto Madryn tiene un partido de orden provincial que podría ir a las elecciones, aunque ir por afuera del justicialismo sabe que por ahí va a ser un poco más difícil. Ir a una interna también va a traer muchos heridos, por eso se busca un acuerdo que hasta el momento no ha llegado. Buenísimo, muy completo. Te paseamos por varios temas, Silvio, para ser la primera vez que nos conocemos. Te agradecemos mucho por esto. Lo que nosotros solemos hacer es pedirle a nuestros periodistas invitados que elijan un tema de su provincia, algo que les recuerde, que les genere alguna emoción. No sé si podrías recomendarnos algo para ir despidiéndonos, para escuchar. Sí, música, pero música patagónica, folclórica. Puede ser algún tema de Hugo Jiménez Agüero, que tiene varios, o también hay cantautores más jóvenes como Joel Hernández o Sergio Yancamán, que son de mi agrado. Bien, Joel Hernández, ahí estamos buscando con nuestro operador el chino, que es un fenómeno. Y bueno, Silvio, ya nos despedimos, te agradecemos muchísimo por este contacto y bueno, esperamos conversar nuevamente con las elecciones un poquito más cercas, más definidos los candidatos. Muy bien, Lisandro,
Un abrazo y un gusto también para mí. Un abrazo grande, hasta luego. Vamos a escuchar música patagónica entonces. Joel Hernández es el cantautor. Y ahora volvemos. Como si fuera el suspiro de Dios, donde se ocultan misterios que la raza humana jamás descubrió. Allí donde los guanacos formaron su imperio camino hacia el sol, donde un milagro sucede cada vez que el tiempo cambia de estación, donde se curan las penas plantando un cordero, plantando un capón. De la cordillera te llena hasta el alma de paz, donde en la noche encantada de estrellas tus sueños se hacen realidad. Allí donde la distancia camina abrazada con la inmensidad, donde la gente en los pueblos mantiene con vida nuestra identidad, donde nos corren las venas, la sangre ñancuchi y sangre inacayal, donde florecen los sueños, donde renace el amor, donde la gente que es dueña defiende la tierra con el corazón, donde el río hizo su reino, de la meseta hasta el mar, ahí es donde encontrarás mi lugar. Una vieja me gritó, ¿dónde estás? Que no te veo. Y yo al punto contesté, escuchando un don comeo. ¡Don comeo! De mi nieto Noel. Nuestra costa atlántica es el motor principal, es donde fluye el petróleo que de otros lugares vienen a buscar. Ahí es donde nace el viento que se expande en el país, donde se hicieron hermanos el indio Tehuelche y el pueblo de Luis. Hay una península, el paraíso del mar, un accidente costero que hoy es patrimonio de la humanidad. Elefantes, lobos, orcas, pingüinos, maras, y la atracción principal es contemplar el estruendo que produce la ballena franca austral. Muy cerquita están los valles, tierra fértil y además un nuevo comienzo para la patria galesa que vino a poblar, donde secaron un lago por el consumo global. Hay un bosque legendario que petrificado se volvió inmortal. Nuestra esencia verdadera se encuentra en la estepa y meseta central. Ahí es donde los ancestros siguen vigilando y cuidando el lugar. Rogativas, camarucos señaladas, desde el este viene el sol, donde en ranchitos perdidos la gente atesora la fe y el amor. Hay una piedra parada que brotó de la erupción de los volcanes y unos altares de piedra que se adueñan del imponente paisaje, donde un paisano a caballo encontró el dinosaurio más grande del mundo, donde en el cielo se pueden ver los misteriosos sucesos nocturnos. Dicen que hay oro y hay plata y más minerales que aún no han encontrado, pero Chubut no se toca porque para nosotros es un lugar sagrado. Nuestra cordillera es un cuento de hadas con duendes risueños que habitan en paz, con lagos tan puros de aguas cristalinas que parió el deshielo milenios atrás. Hay un laberinto en el medio del bosque, hay 1000 variedades de la fruta fina, hay un viejo expreso que transporta sueños y la pista de esquí más linda de Argentina, donde nace el Sengre y el río Chubut, las alas al viento del viejo Ñandú, donde te deslumbra un parque nacional que se convirtió en patrimonio mundial, donde unos paisanos de sentir profundo hicieron el asado más grande del mundo. Y si sigo creo que voy a llorar, solo pido a Dios que cuando yo me muera quiero que me envuelvan con nuestra bandera, y si aún no saben dónde me van a enterrar, que quede bien claro, en Chubut mi lugar, donde florecen los sueños, donde renace el amor, donde la gente que es dueña defiende la tierra con el corazón, donde el río hizo su reino, de la meseta hasta el mar. Ahí es donde encontrarás mi lugar, ahí es donde encontrarás mi lugar, ahí es donde está Chubut, mi lugar.
parió. Acomodate y abrochate el cinturón. Siberia 24 sigue su recorrido por todas las provincias argentinas con las noticias de la semana. Seguimos en Siberia 24, hermoso el tema de Joel Hernández, detallando todo lo que tiene la Patagonia en general, los paisajes, la gente, los recursos naturales. Y bueno, ya para despedirnos vamos a repasar un poco la noticia del fin de semana en el plano nacional, electoral. Tiene que ver con, bueno, la provincia de Neuquén, que tuvo elecciones y bueno, queríamos conocer un poquito más quién es Rolando Figueroa, el nuevo gobernador de Neuquén. Es una persona de 59 años de trayectoria extensa en la política neuquina, que con el 37% de los votos derrotó a Marcos Kopman del Movimiento Popular Neuquino y terminó de esta manera con 60 años de hegemonía del MPN. Entonces le sacó casi 2,5 puntos al MPN, él quien previamente había sido vicegobernador entre 2015 y 2019 de Omar Gutiérrez, quien naturalmente pertenece al Movimiento Popular Neuquino. Bueno, a pesar de haber recibido mensajes de Mauricio Macri y de otros dirigentes del PRO, Figueroa no hizo campaña en sintonía con los preceptos del PRO. Su eje fue más que nada una crítica a la gestión del gobernador Gutiérrez y del MPN, y de esa forma cosechó apoyos de varios espacios, entre ellos tanto el PRO como el Partido Justicialista. Entonces estamos hablando de alguien que se declara antigrieta. Tenemos un textual del flamante gobernador, dice: las grietas hacen mal y los verdaderos enemigos son los problemas de la gente. Ese fue su primer mensaje como gobernador electo. Y Rolando Figueroa, ya para ir finalizando, es un abogado, un contador, especialista en tributación, que estudió en la Universidad del Comahue Economía y fue intendente de 2 localidades distintas. En el 99 fue jefe comunal de la localidad de Huinganaco y en 2011 de Chosmalal. Así que estamos hablando de alguien con una extensa trayectoria y una novedad para el panorama político argentino. Alguien que viene del MPN pero que quiere superar ese estilo político del Movimiento Popular Neuquino. Nosotros nos despedimos en este lunes con la operación del Chino Román, quien le agradecemos como siempre estar aquí, con la producción de Lucía, Agustina, Lucas,